¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amiga? Hoy quiero tratar un tema que puede ser controversial para algunos. Tal vez después de escuchar el tema que voy a desarrollar estés de acuerdo conmigo, tal vez no. Es probable que estés de acuerdo conmigo, pero lo importante no es que estés de acuerdo conmigo, sino que estés de acuerdo con lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué tema quiero tratar hoy? El mito del celibato. El celibato, como sabrás, es quedarse soltero, no casarse nunca. Ahora, la pregunta que surge ¿es bíblico que los siervos de Dios, los ministros de Dios, sean célibes? Bueno, yo pienso personalmente que si un hombre decide no casarse nunca, magnífico, pero cuando él quiere casarse y se lo prohíben, cuando su religión le prohíbe casarse, esto va en contra de la naturaleza y sobre todo en contra de la palabra de Dios. Yo quiero que tengas muy en cuenta para que después revises en tu Biblia y vas a sorprenderte de un tema que tal vez nunca lo escuchaste. En la primera carta a Timoteo del apóstol Pablo, en el capítulo 3, primera de Timoteo, capítulo 3, comienza el capítulo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo: se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Algunos piensan que la palabra obispo es una palabra católica, pero la palabra obispo es una palabra bíblica, no es ni católica ni evangélica, es una palabra bíblica. ¿Qué quiere decir obispo? Bueno, un siervo de Dios, un sobreveedor, un anciano, un pastor, alguien que vela por la grey de Dios, alguien que tal vez tiene autoridad sobre otros pastores. El obispo es un sobreveedor de la grey de Dios, especialmente de otros pastores, de otros líderes religiosos. Ahora, se dice que si uno siente el deseo, la vocación, el llamado de Dios, magnífico, está bien, pero escucha lo que sigue. Así que el obispo debe ser intachable. Y escucha lo que dice ahora: esposo de una sola mujer. Esposo de una sola mujer. Ahí está diciendo que el hombre de Dios tiene que ser un hombre casado. Y cuántas cosas están ocurriendo en nuestros días, y tal vez lo pensaste, si tantas personas que están comprometidas con su religión se casaran, ¿no habría menos pedofilia? Pensá lo que estamos hablando, porque a veces hay hombres que quieren contraer matrimonio, pero su religión, su sistema se lo prohíbe. Y reitero algo que ya dije: si es su decisión personal, magnífico, pero tal vez no es tan magnífico, porque más adelante vamos a ver algo que tiene que ver con esto. Pero lo peor es cuando a uno le prohíben casarse y uno ama a una mujer, uno quiere tener una familia. Sigue diciendo el apóstol Pablo que el obispo tiene que ser esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. No tiene que hacer de la religión un negocio. No tiene que servir a Dios con intereses materiales. El servicio a Dios es ad honorem, si uno quiere decirlo, aunque no podemos negar que tenemos derecho que la grey, la iglesia donde servimos a Dios, nos ayude económicamente. Pero si nuestro objetivo es ganar dinero, yo creo que estamos de contramano. Y que hay, eso existe. Y hacen de la religión o de la fe un negocio. No, mi amigo, las cosas no son así. El llamado de Dios es a servir por un llamado de Dios expresamente. Pero quiero que recuerdes que estamos tratando si el celibato es bíblico o no, el conservarse soltero. No debe ser borracho, ya lo leí. Avanzamos, dice, debe gobernar bien su familia y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Debe saber gobernar bien su familia. ¿De qué te está hablando? De que el siervo de Dios, el que atiende una iglesia, tiene que ser un hombre casado, que tenga familia, hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Luego dice, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios?
Esto realmente es confrontativo, es innegable. Bueno, alguien podría tocar de oído y aconsejar a familias sin ser esposo, sin ser padre, pero cuán diferente es que, a pesar de haber estudiado psicología familiar, que debemos saber los pastores, tenemos la experiencia de nuestra propia familia, tener nuestra esposa, tener nuestros hijos, tener una familia bien organizada, y podemos asegurarte que cuando uno tiene esas vivencias, no solamente uno puede enseñar a otra familia porque lo aprendió en un libro, sino porque lo aprendió de su propia experiencia en su familia pastoral, en su familia al servicio de Dios. Quiero que recuerdes el tema. ¿Es bíblico el celibato? Bueno, yo estoy totalmente convencido que el celibato no es bíblico. Y como dije, si alguien quiere ser célibe, magnífico, pero que no lo obliguen. Ahora, cae de maduro que si uno es casado, tiene más posibilidad de dar buenos consejos a los casados. Así que no sé si es tan conveniente ser soltero. Es mejor ser casado, según la palabra de Dios. Además, dice, no debe ser un recién convertido, un neófito, dice otras versiones, uno que recién conozca la fe en Cristo. No sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. ¿Qué quiere decir? Que si uno no tiene madurez espiritual y uno le dan que uno pastoree, que cuide una iglesia, es probable que se le suba el humo a la cabeza, que se sienta agrandado, que se sienta engrupido. Y un siervo de Dios tiene que ser humilde, tiene que ser manso, tiene que parecerse a Jesús. Por eso debe ser una persona que conserve el dominio propio, que se deje gobernar por Dios, que tenga una familia ejemplar. Avanza el apóstol Pablo aconsejando y dice, se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Bueno, alguien puede hablar mal, pero que no sea verdad lo que está diciendo, que sea calumnia, porque no todos van a hablar bien de los siervos de Dios, pero qué feo es cuando la gente habla y lo que dice es verdad. Por eso dice que otra de las condiciones para ser un siervo de Dios aprobado es que la gente que no es de la iglesia, que tenga un buen concepto de lo que sí somos siervos del Señor. Y quiero preguntarte algo. Tal vez escuchaste que el apóstol Pedro fue el primer papa. Yo te lo quiero decir con todo respeto, con todo amor. El apóstol Pedro ni se enteró que fue papa. Y que cuando él murió no había el papado. El papado no existió en los primeros siglos. Había el obispo de Cartago, el obispo de Roma, el obispo de Alejandría, y había una pugna entre los obispos a ver quién tenía más jerarquía. Finalmente, el obispo de Roma fue el que tuvo la preeminencia y le superó a todos y se lo terminó llamando papa. Pero Pedro, honestamente te lo digo, nunca fue papa. Él fue un apóstol, un siervo de Dios. Muchos siglos, los primeros siglos, la iglesia no tenía papa. No es verdad que Pedro fue el primer papa, eso no es verdad. Y dice que Pedro era casado, que sabías que Pedro era casado. Yo te quiero leer algo que está en Mateo capítulo 8. El versículo 14 dice, cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio que la suegra de Pedro estaba en cama y con fiebre. Jesús le tocó la mano, le tocó con su mano y la fiebre la dejó. Entonces ella se levantó y comenzó a atenderlo. Quizás nunca escuchaste que Pedro era un hombre casado. Así que esto no concuerda en nada que tal vez lo que te enseñaron. Y cuidado, no estoy atacando a ninguna organización religiosa, te estoy enseñando lo que enseña la Biblia. Concluyo con esto. Invita a Jesucristo a vivir en tu corazón, recibirlo como tu Salvador y Señor, pedirle perdón por todas tus faltas, seguirlo de verdad, lee la palabra de Dios. Dios te va a regalar la salvación de tu alma, la vida eterna, y un día te irás al cielo con Él por toda la eternidad.
ábrele las puertas al amor. Si ya estás cansado de sufrir, si crees que es mejor morir, detén tu caminar, dale una oportunidad a Cristo. Él te ofrece vida y salvación.